propósito y no hay alteración, porque eres fiel. Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque eres fiel. En tablas del corazón, la ley, tu ley, Señor, tu buena palabra, tu consejo. Te suplico que te levantes hoy con el poder de tu fuerza, Señor, y sean derribados en el nombre de Jesucristo todo argumento sembrado por los tiempos, a través de los tiempos. Derriba todo argumento en la mente, toda filosofía, Señor, en pos de anular la verdad que viene de usted. Hoy levántate, Señor, y te ruego, Señor, que obres en el corazón. Abre el entendimiento hoy para que cada hombre que está aquí entienda, comprenda, y la luz de tu palabra resplandezca. Sea tu palabra hoy lumbrera, lámpara para él, para ella y para ellos los hijos. Es mi oración primero, Señor, en cada corazón, en cada familia aquí, en cada varón y en cada mujer, en cada hijo, cada uno de mis hermanos que están aquí. Y segundo, Señor, para mí mismo, para mi vida, para mi esposa, para mis hijos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que así sea. Que Dios lo haga. Amén, amén. Gloria al Señor. He venido hablando acerca de los roles que Dios ha establecido, hermano, en lo que concierne a la unión de un hombre y una mujer, y que comúnmente nosotros lo llamamos el matrimonio. Y que a partir de un matrimonio, de una unión de un hombre y una mujer, cuando ellos deciden hacerlo, se constituye ya una familia. Y eso es lo que somos aquí muchos, la gran mayoría, familias. Y he comenzado con hablar acerca de lo que corresponde a lo que Dios en su diseño, en su sabiduría, estableció para el esposo. Permítame leerle algo aquí como introducción en lo subsiguiente al tema. Dice: la unidad en obedecer lo que nos corresponde dentro de la familia significa que cada persona que está constituyendo determinada familia está en la misma sintonía de respeto hacia Dios al querer hacer la voluntad respecto de lo que es justo en pensamiento, de lo que es justo en palabras y de lo que es justo en hechos. Básicamente en eso se basa la sintonía de esa familia completa con respecto hacia lo que Dios quiere en hacer su voluntad respecto de lo que es justo en pensamiento, de lo que es justo en palabras, de lo que es justo en hechos. Y así entonces comenzamos hablando acerca de el esposo sométase a amar a su esposa, porque según la escritura, y nos estamos basando en Efesios capítulo 5 del versículo 21 al 33, creo que es,
¿sí? Y, eh, y posteriormente el capítulo 6, versículo 1 al 4, en eso está basado la enseñanza de la palabra. Y nosotros estamos simplemente recordando lo que ya está revelado, hermano, porque yo aquí simplemente estoy con usted, es meditando en lo que ya está revelado, porque ya está escrito ahí. Si usted va a su Biblia y lo lee, la instrucción es clara. Simplemente yo estoy aquí para poder meditar, que usted y yo meditemos sobre lo que ya Dios tiene claramente, hermano, establecido en su palabra, en la Biblia. Y decíamos entonces que el esposo debe amar a su esposa. Es un deber. En su amor para con sus esposas, los maridos deben tomar el amor de Cristo por su iglesia como ejemplo. Lo que viene entonces a decir que deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Y hablábamos que si nosotros hablamos de amor, de amar, quizá ese amar, esa palabra nos lleva a 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo hacía una enseñanza, o llevaba a cabo una enseñanza acerca de lo que significa el amor como el camino más excelente que estamos llamados a seguir, por encima aún de los mismos dones espirituales. El amor, dice, es el camino más excelente que seguimos. Pero yo resaltaba el versículo 5 de 1 Corintios 13, el versículo 5, la parte A, donde dice, el amor no hace nada indebido. Así que de esta manera, el esposo debe pensar en que está llamado a amar a su esposa de tal manera que en ese amar lo demuestra en no hacer nada indebido en contra de su esposa. Y no solamente de su esposa, sino también de sus hijos y en torno a todas las cosas con las que tiene relación él, el entorno, las relaciones interpersonales. Pero aquí específicamente hablaríamos nosotros de no hacer nada indebido con respecto a su mujer. De esta manera, el esposo debe a su esposa valores como respeto, confianza, fidelidad, honestidad, apoyo, igualdad, identidad propia y buena comunicación. Estoy hablando de los varones. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Casados? ¿Cuántos hay? Amén. Y solteros que están prontos a casarse. Escuchen, el varón debe a la esposa valores como respeto, confianza, fidelidad, honestidad, apoyo, igualdad, identidad propia y buena comunicación. No importa que su esposa sea difícil. Yo escuchaba un término de un pastor muy jocosamente diciendo, no importa que su esposa sea una gotera. Una gotera. Pastor, es que usted no conoce a mi esposa, es que si usted la conociera. Yo no la conozco, usted la debe conocer bien. Pero su esposa sea gotera o no sea gotera o tatacoa o como lo quiera decir, usted debe a su esposa respeto, confianza, fidelidad, honestidad, apoyo, igualdad, identidad propia y buena comunicación. Que no me respeta, pastor, usted le debe respeto, confianza, fidelidad, honestidad, apoyo, igualdad, identidad a su esposa, porque usted debe saber que cuando la Biblia dice todo lo que hagas de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor. Y tú amas a tu esposa como para el Señor. Aunque tú no estés recibiendo lo que debieres de recibir de tu esposa, porque tú lo haces como para el Señor. Ahí donde te das cuenta que tú no amas porque tu esposa es buena gente, tu esposa es muy chévere. Tú no amas, no debes amar a tu esposa porque es buena gente o cualquier otra cosa. Tú amas a tu esposa porque tú lo haces para el Señor, por causa del Señor. Cristo no nos amó a nosotros porque éramos buenos. Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros tatacoa y gotera, la iglesia, Él nos amó.
¿Escucho ese amén o no amén? Y aún nos ama. Porque la iglesia, déjeme decirle, la Biblia habla de la iglesia como la esposa y la amada del Señor. La que está en compromiso con Él. Pero la iglesia, hermano, usted y yo somos unas tatacoas y unas goteras, hermano, con el Señor. ¿O no? Partamos de esto. De desordenar el orden de Dios que nos ha dado a través de su palabra como familia. De ahí partimos de ser nosotros, hermano, unas goteras hacia Dios. Él el esposo, nosotros la esposa, y la iglesia nos hemos constituido en unas goteras, hermano, cuando nosotros, partiendo de que Él nos ha dicho cómo debiera funcionar la familia, nosotros no funcionamos como debe de ser. Los esposos a veces no funcionamos como debe ser. La esposa tampoco funciona como debe ser. Y los hijos tampoco funcionan como debe de ser. Debemos de recordar que cuando hablamos de matrimonio, no es solamente una relación, o no nos referimos simplemente a una relación. ¿Sabe? El asunto va mucho más allá que simplemente una relación. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16, habla, hermano, de algo mucho más allá de una simple relación. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Malaquías capítulo 2, le dije, versículo 13 al 16. Mire lo que dice la escritura. Y se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, y todavía se preguntan, ¿por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas? Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a sus esposas. Hermano, esto va más allá de una relación de matrimonio. El matrimonio es tan serio que Dios lo ha constituido un pacto entre un hombre y una mujer. Dios no lo ve simplemente como una relación de un hombre y una mujer. Dios lo ve como un pacto. Porque hay un compromiso del uno con el otro. Y escuche, hablar quizá de fidelidad no solamente nos lleva en torno al hecho de no engañar a la esposa con otra mujer, sino al hecho de que como esposo nosotros no seamos fieles en seguir, hermano, el rol que Dios nos ha dado. Uno de esos roles, una de esas cosas importantes, las hablaba el hermano Andrés. El hermano Andrés decía, el hombre tiene la responsabilidad frente a su esposa de enseñarle. Y yo sé que algunas mujeres por ahí pensarán ahora, si yo sé más que él. Todos somos llamados a aprender la Biblia, a escudriñarla, a conocer la verdad. El que el hombre sea responsable de estas cosas hacia la mujer no quiere decir que la mujer no puede aprender. Sí, sabe que hay mujeres que pueden aprender inclusive más, saber más. Quizá llegar a tener más conocimiento que un hombre.
Yo pudiera colocar aquí algunas mujeres frente a algunos hombres y me daría cuenta que hay mujeres que estudian más la Biblia que algunos hombres aquí. ¿Y sabe qué pasaría con eso? Eso sería vergonzoso para un hombre. El mismo Pablo inclusive hablaba diciendo de las mujeres callen y pregúntenle a su esposo y aprendan en casa cuando el esposo les enseñe. No se trata de subyugación. Habían problemas, habían dificultades. Pero el origen de este problema comenzó precisamente en el principio, porque Adán no supo llevar la responsabilidad que debía llevar. Y la mujer tampoco. Ninguno de los dos. Y por eso Satanás aprovechó. Ahora bien, la pregunta es que cada uno de nosotros debemos hacernos como cónyuges. ¿Estamos cumpliendo con este pacto? Hermano, para que una pareja pueda construir un amor sano es necesario que exista reciprocidad, dando y recibiendo amor en la misma medida. Dando y recibiendo amor en la misma medida. Comprenda esta palabra amor, ojalá a la luz de 1 Corintios capítulo 13. A la luz de ese camino más excelente que Pablo hablaba a los Corintios en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Dando y recibiendo amor en la misma medida, cuidando siempre el uno del otro, el esposo de la esposa del esposo. Ahora bien, es responsabilidad del hombre quien es llamado en primera instancia siempre a iniciar el proceso de reconciliación en su casa, con su esposa. Y esa reconciliación, lógicamente, apuntando siempre a la comunión, a la buena comunión de él y su casa con Dios. El varón está llamado a demostrar amor y velar por la condición espiritual de la esposa, porque al final, si no lo hace, esa condición espiritual de la esposa le impactará o positivamente o negativamente. Si no lo hace, le impactará negativamente. Pero si el hombre lo hace, esa condición espiritual de su esposa le impactará a usted de manera positiva. Si es una mujer que está levantada en Dios, en una buena condición espiritual, será una mujer que bendecirá la vida de ese varón. Porque en la vida de esa mujer se comenzará a manifestar y a desarrollar el don que Dios le ha dado a esa mujer. Las capacidades que Dios le ha dado a esa mujer y que las puede llevar a cabo con él desde el punto en que él estableció a la mujer como una ayuda. En el matrimonio nadie es más que nadie, hermano. Ni el varón es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón. Aunque Dios haya dicho que el varón es cabeza, no lo hace ser estar más arriba de ella y ella abajo. No, en Cristo somos iguales, pero Dios puso roles. Al hombre se le pide que se entregue, que se preocupe por la condición espiritual de su esposa. También se usa el término de presentar. En el versículo 25 de Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo presenta aquí al calificador, ¿sabe? Al que califica, al ejemplo. Si el marido se comporta como corresponde hacia la esposa, ella no tendría problemas en someterse a él, ya que ese es su deber. Ojo, maridos,
esposos. Y ojo, hombres solteros, jóvenes aún, porque quizás se van a casar y es lo más seguro. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Quizá el hecho de que nosotros amemos a la esposa a la manera como Cristo amó a la iglesia, hermano, no pueda llegar a esa profundidad de amarlo en la profundidad de ese amor, quizá no. Pero es la referencia que el Espíritu Santo tomó para el matrimonio. Y creo que si nos ha puesto esa referencia, varones, Dios nos ha puesto una tarea bastante difícil. Porque hay un defecto que tenemos, por lo menos los hombres. Y es un defecto de todo ser humano, pero aquí hablaríamos de los hombres. La Biblia dice, amarla a ella como a sí mismos. Y la verdad es que nosotros tendemos o tenemos esa tendencia a amarnos primero nosotros más que a la misma esposa. Y de ahí la medida. Ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, como a sí mismo te amas tú. Y es que ahí la Biblia nos deja ver un problema que tenemos, por lo menos hablando de los varones. Nosotros a veces nos amamos más nosotros mismos que ni ella misma. Hay esposos a veces que comienzan por tener la ropa interior de la marca más cara y la pobre esposa con los mismos coladores de siempre. Usted se ríe y es verdad. Usted no sabe cuántas cosas uno se encuentra, hermano, cuántas cosas uno oye. Usted no sabe lo terrible que somos los seres humanos. Yo por eso decía, somos una gotera, hermano. En el versículo 25 de Efesios 5 dice, y se entregó a sí mismo por ella. Esto manifiesta, hermano, el gran sacrificio que caracteriza este tipo de amor de Dios. La respuesta a los problemas matrimoniales no es asistir a seminarios sobre este tema. Ahí no está la respuesta. Hay parejas que se lo pasan de seminario en seminario y yo he conocido de muchas parejas así, hermano. Andan de seminario en seminario y pagan dinero, 180, 200,000, 250,000 pesos por seminarios, hermano. Y uno ve las parejas en los mismos problemas. ¿Hemos ido alguna vez a un seminario nosotros, pastor? ¿Alguna vez fuimos a un seminario? Nunca, ¿no es cierto? Y yo no digo esto para jactarme. Pero si del seminario se trata, yo tengo el mejor seminario, hermano, y lo tengo frente a mis ojos. Aquí está, vea, y usted lo tiene ahí. Aquí está mi seminario, vea. Es tan sencillo como eso. No estoy diciendo que esté mal ir en algún momento a recibir de parte quizá de un verdadero hombre de Dios una enseñanza. Pero tú tienes el seminario en tu casa. Es más, tú tienes al maestro en ti. Si verdaderamente eres de Dios. La Biblia habla del Espíritu Santo como nuestro ayudador, el maestro, el que nos guiará toda la verdad. Y Dios no miente, hermano. Jesús no mintió cuando dijo, Él vendrá y les enseñará todas las cosas que les he enseñado. Y les mostrará el camino. Él me glorificará a mí.
Amén, amén. La respuesta a los problemas matrimoniales no es asistir a seminarios sobre este tema, sino más bien que el marido y la esposa pongan su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ellos. En otras palabras, escuchen, esposos, esposas, matrimonios, la cruz sola se refiere a lo que Jesús hizo allí. Esa es la respuesta, lo que Cristo hizo allí. ¿Qué hizo Cristo allí en la cruz del Calvario? Se entregó por la iglesia, se dio, amó, se entregó, abrazó. Lo hizo para guardarla, para santificarla, para purificarla. El que la Biblia diga que nosotros los maridos debemos de hacerlo así como Cristo lo hizo, que se entregó a sí mismo por ella para santificar a la iglesia y purificarla en el lavamiento por la palabra, no quiere decir que usted y yo somos los que santificamos a la esposa. No, es el Señor el que lo hace. Pero el concepto de la presentación que habla aquí, refiriéndose a la iglesia, porque aquí está viendo una comparación, dice, así como se entregó Cristo por ella, por la iglesia, para santificarla y purificarla, nos refiere a la iglesia en su santidad perfecta el día de la venida del Señor. Pero para nosotros lo hace, hermano, desde la perspectiva de amar a nuestras esposas de tal manera, hermano, que Cristo amó a su esposa, la iglesia, y se entregó y se dio por ella, cuidarla, sustentarla, ayudarla, darle seguridad, brindarle seguridad. ¿Sabe usted que las mujeres buscan seguridad en un hombre? Ellas, ¿qué busca una mujer con un hombre? Seguridad. Cuando una mujer quizá queda con sus hijos y su esposo muere y ella queda con sus hijos, ella queda como, ¿qué hago ahora? Yo dependía de este marido, yo dependía de alguna manera, a no ser que sea una feminista allí. Pero una verdadera mujer de Dios, hermano, tiene eso, porque es el diseño que Dios la hizo a ella. Dios la sacó del costado de su marido, Adán. De allí la sacó. No la sacó de la punta del pie para que le diéramos puntapiés o aquí de la mano para que... No, la sacó de aquí para que la tuviéramos aquí abrazada, y eso significa protegerla, ayudarla. ¿Sabe que Adán, hermano, en el Edén, Adán no estuvo presto para cumplir el papel de su llamado de proteger a su esposa frente al engaño de Satanás? Algunas veces algunos dicen, no, Adán andaba por allá dándose una vuelta por todo ese jardín. ¿Cómo sería grande ese jardín? Tiene que haberse ido allá al otro extremo y dejó a la pobre Eva aquí, entonces Satanás aprovechó. No, hermano, Adán estaba ahí. Solo que Adán no se apersonó de la inducción que Dios le dio, lo que le encomendó, la palabra. Es por eso que cuando el ser humano peca, ellos se esconden, pero Dios no llama a Eva. Y no es que Eva diga, uy, me salvé, o sea que yo puedo seguir pecando y Dios no me va a llamar a mí. No, hermano, llamó fue al varón. Y el varón que dijo, no, Señor, pues la mujer que me diste. Y la mujer, no, pues la serpiente. Y la serpiente pues dijo, todo yo. Y sí, todo él, porque él fue el que desordenó, hermano. Él fue el del desorden desde el principio. ¿Sabe que es jocoso hablar de todas esas cosas? Pero el diablo está haciendo un gran daño tan fatal, hermano. Nuestro hermano Andrés nos acabó de dar a nosotros un buen adelanto acerca de eso. Gracias, hermano, por eso que nos pudo aportar. ¿Cómo está ahora la familia, hermano? ¿Cómo está pretendiendo el diablo burlar lo que Dios creó santo y en su diseño correcto, lo que significa una familia? Eso es una burla y abominación. Y a eso
le ha copiado, hermano, el hombre, sencillamente porque el pecado reina en el corazón. Y nosotros somos a los que se nos ha dicho, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, no se enseñoreará de vosotros. Amén. Dice el versículo 26, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. En realidad lo que quiere decir es que la palabra limpia y purifica como el agua. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra. El agua es una representación o es una figura de la palabra del Señor. Cuando en el Salmo se habla de como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, se está hablando de la palabra del Señor. Quizá cuando Ezequiel habla acerca de aquella visión, cuando es llevado a ese río, ¿no es cierto? Y el agua va subiendo a través de su cuerpo hasta que tiene que nadar. Quizá el hablar de esas aguas es hablar de sumergirnos en la palabra de Dios. De que nuestra vida esté escondida en Cristo. De que nosotros estemos bautizados en Cristo, que es la palabra, sumergidos en la voluntad de Él, que es a través de la palabra de Dios. De eso se trata, mi hermano. En el Edén, como decía ahora, Adán no estuvo allí presto para cumplir el papel de su llamado y proteger a su esposa. Esto provocó quizá inseguridad en la mujer. Y los hombres somos llamados a ministrar a las esposas en la seguridad, en la confianza, mostrándole a ellas y demostrándole a ellas que ellas pueden confiar en nosotros. La verdadera mujer de Dios, hermano, en un matrimonio cristiano siempre, hermano, estará promocionando al hombre a hacer lo que debe hacer, ser cabeza. La que es necia no lo hará. Ella se pondrá los pantalones, pero estará torciendo el orden de Dios. Y le garantizo que no irá bien. El esposo debe dar honor a su esposa. El varón creyente debe tener cuidado por atención y en atención hacia su esposa. Debe darle honor a su esposa, es decir, respeto, es decir, amor. No solamente por motivos quizá físicos. Pues recuerde usted que la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 habla de darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando la Biblia habla de honor, la palabra honor en el griego original, time es la palabra, time, significa que el hombre debe darle un valor a la mujer, reconocer el alto precio a la mujer, valorar a la mujer, estimar, honrar continuamente a la mujer y tratarla como a un vaso frágil. Y hablar de frágil en el griego original, la palabra significa algo débil físicamente, algo sin fuerzas, algo sensible. Inclusive la palabra en el original ha llegado a significar la palabra frágil, astenés, con H intermedia entre la T y la E, astenés, ha llegado a significar inclusive enfermo. Y no es que la mujer esté enferma, pero en muchos significados que esta palabra astenés, que es frágil, la correcta interpretación en el contexto en que Pedro lo usa, en el capítulo 3, versículo 7, es que la mujer en ese contexto, hermano, es figura para expresar que la mujer es alguien que necesita cuidado, ayuda, atención, protección, seguridad.
Y es aquí donde entra el papel del esposo en su responsabilidad con su esposa. Sobre todo en brindarle a ella seguridad en todos los términos, en términos generales. Amén. Ahora bien, cuando se habla de fragilidad, no se habla solamente por motivos físicos, sino también por un motivo espiritual. Pedro dijo: varón, ella, tu mujer, es coheredera contigo también de la gracia que es la vida. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Y además, porque ella ha sido a la vez equipada por Dios para ser nuestra ayuda. Fíjese eso, hermano. Ella necesita ser ayudada, protegida, sentirse segura, pero a la vez ella ha sido equipada por Dios para ser hacia nosotros una ayuda. Hay algo esencial que Dios, hermano, equipó a la mujer. Algunos lo hablan, lo llaman y dicen el sexto sentido, dicen por ahí algunos. Y no es eso, hermano. Ese es un equipamiento que Dios le ha dado a la mujer. La mujer tiende a ser muchas veces más sensible para discernir cosas espirituales, ¿sabía usted? Los varones dirían, pero la mujer fue engañada, pastor. Pero ¿sabe? La mujer, hermano, Dios la ha dotado y el hombre debe reconocer eso. De un don especial donde en ocasiones la mujer es mucho más sensible en discernir espiritualmente situaciones. Hay mujeres que le dicen, no te metas en ese negocio. Y el hombre se mete en el negocio. Y ella le dice, te dije, ¿no? Yo conocí, hermano, hombres que por no prestarle atención a su mujer, casi llegan a la quiebra, hermano. Y no fue una vez, ni dos veces, ni tres, muchas veces. Varones, presten atención a sus esposas. Hablo de mujeres sabias, no necias, ¿no? Aquí estamos hablando aquí de familias cristianas. Usted sabrá discernir de igual manera si lo que su esposa le dice a usted, eso no es. Amén. Porque qué tal que Job le hubiera puesto atención a la mujer cuando le dijo, mira cómo Dios te tiene, el que le sirves, mira. ¿Sabe que ha habido mujeres que han sacado a hombres que pretendiendo buscar de Dios, ellas lo apartan? Y dice, de que comenzamos allá a ir a esa iglesia, ya no, nos fue mal, ya nos comenzó a ir mal, ya. Íbamos lo más de bien y comenzamos a ir a la iglesia y todo, ya nos salió mal, mire cómo estamos. Y en eso entonces la mujer debe tener cuidado en ser la ayuda idónea y no la errónea. Hermanos, someternos a Dios es la comprensión de lo establecido por Él hacia la esposa. Hablo con los varones. Someternos a Dios, esposos, en cuanto al matrimonio, es comprender lo establecido por Dios hacia la esposa. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces fluirá de manera especial lo que decía Pedro también en ese capítulo 3, en esa primera carta acerca de los cónyuges. Quitará el Señor todo estorbo para nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones. Si no vivimos sabiamente con Él, con ellas. Vivir sabiamente con ellas es que nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos como cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo la cuida a la iglesia. Cristo la sustenta.
Cristo la abraza, Cristo la ayuda. De igual manera el esposo, en una comparación, debe de hacerlo. Vamos a detenernos allí, el tiempo se fue. Y yo voy a terminar el próximo domingo, o sea que seguimos con la familia. El próximo domingo. Todavía tengo que tocar el tema, el rol de la esposa y luego el rol de los hijos. Pero qué importante, varones, que nosotros podamos asumir, hermano, el rol de esposos y de cabeza. Sabe que la mujer se someta al marido no conlleva, hermano, a que la mujer se tenga que someter en cosas que no honran a Dios. El hecho de que el hombre ame a su esposa lo hace bajo la prebenda de hacerlo en el Señor y para el Señor. Si el marido pretende que su esposa se someta en cosas que no son del Señor, que no agradan al Señor y no están dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, la mujer no está llamada a hacerlo. Solo si ese varón, su cabeza es Cristo y él está siendo sometido a esa cabeza. Por lo tanto, la mujer no tiene el deber de hacerlo. Lo tiene siempre y cuando el varón sepa que su cabeza es Cristo y que está sometido a ella. Y en eso Dios le da respaldo a la mujer, que ama al Señor y le quiere agradar al Señor. Amén, amén. De ahí que le agradaremos primero a los hombres, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Creo que esa palabra también cabe ahí cuando una mujer le dice a su esposo, lo que me estás diciendo no es correcto. ¿Y cómo lo puede saber la esposa si no conoce la voluntad de Dios con ella? Amén. Y con su mismo esposo. Póngase de pie, amado, esta mañana.